Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 527. Dice, entonces vamos a comenzar un poquito antes. No afirmaba nada ni aún milagros, no negaba nada ni aún las apariciones. Ojeaba la colección del monitor, meditaba. Decía, el porvenir está en manos de los maestros de escuela. Preocupaba mucho las cuestiones de educación. Quería que la sociedad trabajase sin descanso en la elevación del nivel intelectual y moral, en la monetización de la ciencia y en la circulación de las ideas, en el crecimiento intelectual de la juventud. Y temía que la pobreza de los métodos actuales, la miseria del punto de vista literario, limitada a 2 o 3 siglos llamados clásicos, el dogmatismo tiránico de los pedantes oficiales, las preocupaciones escolásticas y la rutina concluyesen por hacer de nuestros colegios bancos de ostras oficiales. Era sabio, purista, preciso, politécnico, trabajador y al mismo tiempo pensativo, hasta la quimera, como decían sus amigos. Creía en todos los sueños, en los caminos de hierro, en la anestesia quirúrgica, en la persistencia de la imagen en la cámara oscura, en el telégrafo eléctrico y en la dirección de los globos. Por lo demás, se asustaba poco de las ciudadelas que se edificaban en todas partes contra el género humano, por la superstición, el despotismo y la preocupación. Era de esos que creen en que la ciencia acabará por apoderarse de ellas por sorpresa. Enjolras era un jefe, Combeferre un guía. Habríase deseado pelear con uno y marchar con otro. Y no porque Combeferre no fuese capaz de pelear, ni se negase a luchar cuerpo a cuerpo con el obstáculo y atacarle a viva fuerza y por explosión, sino porque prefería poner poco a poco, por medio de la enseñanza de axiomas y de la promulgación de las leyes positivas, al género humano, de acuerdo con su destino. Y entre dos claridades se inclinaba más a la iluminación que al incendio. Cierto que es un incendio que puede producir una aurora, pero ¿por qué no ha de esperarse la salida del sol? Un volcán alumbra, pero alumbra mejor el alba. Combeferre prefería tal vez la blancura de lo bello al resplandor de lo sublime. Una claridad turbada por el humo y progreso. Un progreso comprado con la violencia. Solo satisfacían a medias aquel espíritu tierno y grave. El acto de precipitarse verticalmente le repugnaba más porque veía en la putrefacción la muerte. El acto de precipitarse verticalmente a un pueblo, en la verdad un 93, le asustaba. Sin embargo, la estancación le repugnaba más porque veía en ella la putrefacción de la muerte. Y en el último caso prefería espuma al miasma, el torrente a la cloaca, las cataratas del Niágara al lago de Montfaucon. En suma, no quería ir ni pararse ni correr, mientras que sus tumultuosos amigos, prendados caballerescamente del absoluto, adoraban e invocaban las espléndidas aventuras revolucionarias. Combeferre se inclinaba a dejar obrar al progreso, al buen progreso, frío tal vez, pero puro, metódico, pero irreprensible, flemático, pero imperturbable. Combeferre se había arrodillado, había suplicado con las manos juntas, para que llegase el porvenir con todo su candor. Y para que nada turbase la inmensa evolución virtuosa de los pueblos, es necesario que el bien sea inocente, repetía sin cesar. Y en efecto, si la grandeza de la revolución consiste en mirar fijamente el deslumbrador ideal y volar hacia él a través de los rayos, llevando en las manos sangre y fuego, la belleza del progreso consiste en no tener mancha alguna. Entre Washington, que representa el uno, y Danton, que es la encarnación de la otra, hay la misma diferencia que entre el ángel de alas de cisne y el ángel del ala de águila. Juan Prouvaire era un tipo más templado aún que Combeferre. Se llamaba Johann, por un capricho pasajero que se mezclaba con el poderoso y profundo movimiento de donde ha salido el estudio
necesario de la Edad Media. Juan Prouvaire era enamorado, cultivaba un tiesto, tocaba la flauta, hacía versos, amaba al pueblo, se compadecía de la mujer, lloraba por los niños, confundía en la misma esperanza el porvenir y Dios, y censuraba la revolución por haber cortado una cabeza real, la de André Chenier. Tenía la voz habitualmente delicada, pero en ocasiones viril. Era literato hasta la erudición y casi orientalista. Era bueno, sobre todo, y prefería en poesía lo inmenso, preferencia que fácilmente comprende todo el que sabe la bondad, confina con la grandeza. Sabía el italiano, el latín, el griego y el hebreo, lo cual le servía tanto para no leer más que 4 poetas, Dante, Juvenal, Esquilo y Isaías. En francés daba la preferencia a Corneille sobre Racine y a Agripa de Aubigné sobre Corneille. Le gustaba vagar por campos cubiertos de avena silvestre y de campanillas y le ocupaba tanto las nubes como los acontecimientos. Su espíritu solía tomar 2 actitudes, una mirando al hombre y otra mirando a Dios. Estudiaba o contemplaba. Por el día profundizaba las cuestiones sociales, el salario, el capital, el crédito, el matrimonio, la religión, la libertad de pensar, la libertad de amar, la educación, la penalidad, la miseria, la asociación, la propiedad de producción y la penalidad y la repartición, el enigma de aquí abajo que cubre la sombra, el hormiguero humano. Por la noche contemplaba los astros, esos seres enormes. Como en Jorras era rico e hijo único. Hablaba despacio, inclinaba la cabeza, bajaba los ojos, sonreía con embarazo, se cuidaba poco, tenía mala facha, se ruborizaba por nada y era muy tímido, por lo demás era intrépido. Feuilly era un abaniquero, huérfano de padre y de madre, que ganaba penosamente 3 francos al día, y que no tenía más que un pensamiento, libertar al mundo. Tenía otra idea fija, instruirse, lo que llamaba también libertarse. Había aprendido por sí solo a leer y escribir. Todo lo que sabía lo había aprendido así. Tenía corazón generoso y quería abrazar lo inmenso. Aquel huérfano había hecho hijos adoptivos suyos a los pueblos. Habiéndole faltado su madre, había pensado en la patria y no quería que hubiese en la tierra un hombre sin patria. Alimentándose en sí mismo con la adivinación profunda del hombre al pueblo, lo que llamamos hoy la idea de las nacionalidades. Había estudiado la historia solo para indignarse, con conocimiento de causa, en aquel entusiasta cenáculo de utopistas, que trataba principalmente de Francia. Él representaba el exterior, su manía principal la constituían Grecia, Polonia, Hungría, Rumania, Italia. Pronunciaba estos nombres continuamente a propósito y fuera de propósito, con la tenacidad del derecho. Turquía sobre Grecia y Tesalia, Rusia sobre Varsovia, Austria sobre Venecia. Todas estas violaciones le exasperaban. Pero entre todas, la gran violencia de 1772 le sublevaba. No hay elocuencia más soberana que la verdad de la indignación. Él era elocuente con esta elocuencia. No se agotaba nunca su tema al tratar de la fecha infame de 1772 y del noble y valiente pueblo suprimido por la traición, de aquel crimen de 3 criminales, de aquella monstruosa acechanza, prototipo y patrón de todas las horribles supresiones de Estado, que después han venido a caer sobre nobles naciones y que han raspado, por decirlo así, su partida de bautismo. Todos los atentados sociales contemporáneos se derivan de repartición de Polonia. La repartición de Polonia es un teorema cuyos corolarios son los actuales crímenes políticos. No hay un déspota ni un traidor desde hace un siglo que no haya avisado, aprobado, afirmado y rubricado ne varietur la repartición de Polonia. Cuando se examina el legajo de las tradiciones modernas, esa se representa a la primera. El Congreso de Viena consultó este crimen antes de cometer el suyo. A 1772 es el grito del cazador, 1815 es la comida que se da a los perros. Tal era el tema habitual de Feuilly. Ese pobre obrero se había hecho el tutor de la justicia, y ella le recompensaba haciéndole grande, porque hay efectivamente algo de eternidad en el derecho. Varsovia no puede ser tártara.
así como Venecia no puede ser tudesca. Los reyes perderán el tiempo y el honor en esa empresa. Tarde o temprano la patria sumergida reaparece y flota en la superficie. Grecia vuelve a ser Grecia, Italia, Italia. La protesta del derecho contra el hecho persiste siempre. El robo de un pueblo no prescribe, porque esas grandes estafas no tienen porvenir, y no se borra la marca de una nación como la de un pañuelo. Courfeyrac tenía un padre que se llamaba el señor Courfeyrac, porque una de las falsas ideas de la clase media de la Restauración en materias de aristocracia y de nobleza era creer en la particularidad de, y sabido es que esta partícula no tiene significado alguno, pero la clase media del tiempo de la Minerva estimaba tanto a este pobre D que se creía obligada a abdicarle. El señor de Chauvelin se había llamado señor de Rebec, Benjamin Constant, el señor de Lafayette, señor, señor, el señor de Lafayette, señor Lafayette. Courfeyrac no quiso quedarse atrás y se llamó Courfeyrac a secas. Podríamos determinarlo. Bueno, podríamos detenernos aquí en lo que se refiere a Courfeyrac y nos limitamos a decir Courfeyrac, véase Tholomyès. Courfeyrac tenía en efecto esa verbosidad de joven, que podría llamarse la belleza del diablo del espíritu. Esta gracia se pierde después como la gracia del gatito, y concluye cuando tiene 2 pies en el ciudadano y cuando tiene 4 en el gato. Las generaciones que pasan por la escuela y las promociones de la juventud se transmite este género de numen, que se pasan de mano en mano, cuasi cursores, casi siempre el mismo, de modo que, como acabamos de indicar, cualquiera que hubiera oído a Courfeyrac en 1828 habría querido ir a Tholomyès en 1810. Pero Courfeyrac era un buen muchacho. Bajo estas aparentes semejanzas exteriores, la diferencia entre Tholomyès y él era muy grande. El hombre latente que existía en ellos era el primer distinto del segundo. Tholomyès era un procurador, Courfeyrac un paladín. Enjolras era el jefe, Combeferre el guía, Courfeyrac el centro. Los otros daban más luz, él más candor. Tenía todas las cualidades de un centro, la redondez y la radiación. Bahorel había figurado en el tumulto sangriento de junio de 1822 con ocasión del entierro del joven Lallemand. Bahorel era un muchacho de buen humor y de mala compañía, bravo, gastador, pródigo hasta llegar a la generosidad, hablador hasta llegar a la elocuencia, atrevido hasta llegar al descaro, la mejor pasta de diablo que es posible encontrar. Tenía chalecos temerarios y opiniones de color de escarlata. Era camorrista, es decir, nada le gustaba tanto como una riña, ni era un motín. Nada le gustaba tanto como una riña, si no era un motín. Y nada más que un motín si no era una revolución. Estaba siempre dispuesto a romper una vidriera, después a desempedrar una calle, y después a derribar un gobierno para ver el efecto. Era estudiante de 11º año de leyes. Huía el estudio del derecho, pero la practicaba. Tenía por divisa abogado nunca, y por armas una mesa de noche, en la cual se veía un bonete cuadrado. Siempre que pasaba por delante de la facultad de Derecho, lo que sucedía pocas veces, se abotonaba la levita, porque aún no se había inventado el gabán, y tomaba precauciones higiénicas. Cuando hablaba del portal de la escuela decía que hermoso viejo, y el decano señor de Villecourt, qué monumento. Veía en los cursos un motivo de canciones, y en los profesores tipos de caricaturas. Gastaba en no hacer nada una gruesa renta, como de 3000 francos. Sus padres eran unos campesinos a quienes había sabido inculcar el respeto a su hijo. Y decía de ellos, son campesinos y no de la clase media, por eso no carecen de inteligencia. Era hombre caprichoso y vivía esparcido en varios cafés. Lo demás tenía sus hábitos y él no tenía ninguno. Andaba ocioso y aquí debemos advertir que el andar errante es propio de todos los hombres, pero el andar ocioso es propio de los parisienses. En el fondo era un talento penetrante y más pensador de lo que parecía. Servía de lazo entre los amigos de la Abbés y, y otros grupos aún informes, pero le debían concluir de delinearse más adelante.
Había además en aquel cónclave de jóvenes una cabeza calva, el marqués de Avaray, a quien Luis XVIII hizo duque por haberle ayudado a subir a un coche de plaza el día que emigró. Contaba que en 1814, a su vuelta a Francia, cuando el rey desembarcó en Calais, le presentó un nombre y un memorial. ¿Qué pedís?, dijo el hombre. Señor, una administración de correos. ¿Cómo os llamáis? L'Aigle, el águila. El rey frunció el entrecejo, miró a la firma de memorial y vio el nombre escrito así, L'Aigle. La ortografía poco bonapartista tranquilizó al rey y le hizo sonreír. Señor, continuó el hombre del memorial, tengo entre mis antepasados un perrero, a quien he llamado Les Gueules Bocassa. Este mote me ha dado mi nombre. Me llamo Les Gueules, por contracción d'Aigle, y por corrupción L'Aigle. Esto hizo que el rey acabara de sonreírse y por fin le dio la administración de correos de Meaux. No sabemos si inocente o intencionadamente. El miembro calvo del grupo era hijo de este L'Aigle, o L'Aigle, y le firmaba L'Aigle de Meaux. L'Aigle de Meaux se pronunciaba lo mismo que la Aigle de Meaux, el águila de Meaux, nombre con que se conoce a Bossuet. Sus camaradas, para abreviar le llamaban Bossuet. Bossuet era un muchacho alegre y desgraciado. Su especialidad consistía en que todo le salía mal, pero él se reía de todo. A los 25 años ya era calvo. Su padre había conseguido comprar una casa y un campo, pero él por nada había tenido tanta prisa como por perder una falsa especulación del campo y de la casa. Y no le había quedado nada. Tenía ciencia y talento, pero todo le salía al revés. En todo perdía, en todo se veía engañado. Y no le había quedado nada. Lo que construía se venía abajo, aplastándole. Si partía leña se cortaba un dedo. Si tenía una querida descubría enseguida que ella también tenía un amigo. A cada momento le sucedió una desgracia. De aquí provenía su jovialidad. Solía decir, vivo en la casa del tejado cuyas tejas se caen. Y admiraba muy poco porque para él un accidente era lo previsto. Recibía con serenidad la mala suerte y se sonreía de los reveses del destino, como quien oye una broma. Era pobre, pero tenía un bolsillo inagotable de buen humor. Llegaba con facilidad a un último chavo, pero nunca a su última risa. Cuando entraba en la adversidad en su casa, le saludaba cordialmente, como a un amigo antiguo, y daba cariñosas palmadas en el vientre a la catástrofe. Tenía franqueza con la fatalidad, hasta el punto de llamar por su nombre familiar. Buenos días, mala suerte, le decía.